algo curioso con Tim Burton porque antes de convertirse en uno de los directores más reconocibles del mundo, era justo el tipo de persona que Hollywood normalmente no sabe dónde encajar. Introvertido, bastante solitario y con una imaginación que iba en una dirección muy distinta a la de los demás. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo alguien así termina creando un estilo que hoy puedes reconocer en cuestión de segundos? Quédate conmigo porque para entender este universo, primero hay que aprender a mirar en la oscuridad. Bienvenidos a ¿Quién fue, es y será? Un espacio donde analizamos las historias de los personajes que marcaron el pasado, dominan el presente y definirán el futuro. Empecemos. Tim Burton nació el 25 de agosto de 1958 en Burbank, California, Estados Unidos. Un suburbio bastante tranquilo y común para la época. Desde pequeño no encajaba del todo. Prefería dibujar antes que salir a jugar y pasaba mucho tiempo viendo películas de terror y ciencia ficción de bajo presupuesto en televisión. Monstruos, criaturas extrañas, ese tipo de historias eran las que más le interesaban. El actor Vincent Price fue una de sus principales influencias. Tim llegó a comentar que le marcó mucho su forma de actuar y ese estilo, entre lo elegante y lo oscuro que transmitían sus personajes. A los 13 años ya hacía cortometrajes en formato Super 8, una cámara de cine casera bastante popular en ese momento, y lo hacía de forma constante. Más adelante, en 1976, entró al California Institute of the Arts para estudiar animación. Era una escuela importante, creada con apoyo de Walt Disney, enfocada en formar nuevos talentos para la industria. Pero incluso ahí, su estilo iba ya por otro lado, más oscuro y poco convencional. En 1979, Tim Burton se graduó y poco después entró a trabajar a The Walt Disney Company como aprendiz de animación. Para alguien en ese campo, era una buena oportunidad, pero su estilo no terminaba de encajar con lo que el estudio buscaba en ese momento. Era más oscuro, más extraño y bastante distinto al tono tradicional de Disney. No estuvo mucho tiempo haciendo lo típico. Dentro del estudio le dieron cierto espacio para desarrollar ideas propias. Y ahí es donde aparece uno de sus primeros trabajos importantes, Vincent, un cortometraje en stop motion, narrado por Vincent Price. No lo hizo completamente solo, pero sí fue un proyecto muy personal, con bastante control creativo para él. Después vendría Frank Winnie, otro corto, esta vez con actores reales. Ese proyecto fue clave, pero también problemático. A Disney no le convenció del todo el tono, era más oscuro de lo que esperaban, y eso terminó marcando distancia. Con el tiempo, Burton se fue alejando del estudio. El salto real de Tim Burton empieza con la gran aventura de Pee-wee. No era un proyecto suyo desde el inicio, pero el actor Paul Reubens lo eligió después de ver sus cortometrajes. Era una comedia ligera, con un presupuesto bajo y bastante libertad creativa. Y ahí Burton empieza a probar algo clave, un humor extraño, situaciones absurdas y una forma visual que ya no era convencional. La película fue un éxito moderado, pero lo importante no fue solo eso, sino que le abrió la puerta a algo más grande. Y además aquí empieza su colaboración con Danny Elfman, que después se volvería parte esencial de su identidad sonora. Después llega Beetlejuice en 1988, y aquí es donde su estilo realmente explota. La historia ya era rara desde el guión, pero Burton la lleva aún más lejos. Una pareja de fantasmas que intenta asustar a los nuevos vivos de su casa y un bioexorcista llamada Beetlejuice, que solo empeora todo. Lo interesante es cómo lo cuenta. No es el terror puro, tampoco comedia normal. Es una mezcla de ambos con un tono completamente caótico. Visualmente también se nota mucho su estilo. Escenarios exagerados, maquillaje extremo, criaturas poco realistas y sobre todo efectos prácticos, porque en esa época casi todo se hacía con maquetas, prótesis y animación cuadro por cuadro. Eso le da a la película una textura única, nada digital, todo físico. Y lo curioso es que funcionó muy bien en taquilla. No era una apuesta segura, pero conectó con el público, especialmente por su rareza. También consolidó a Michael Keaton en un papel completamente diferente a lo que hacía normalmente. Pero lo más importante es que aquí Burton deja claro algo. Su estilo no era un accidente, era su forma de contar historias. Y entonces llega el salto más grande, Batman, en 1989. Aquí cambia todo el contexto. Ya no es una película pequeña ni rara. Es una producción enorme, basada en uno de los personajes más importantes de DC Comics,
Y justamente por eso había dudas. Burton venía de proyectos muy personales, muy estilizados, y ahora tenía que trabajar con una franquicia global. Pero en lugar de adaptarse completamente, hizo algo diferente. Llevó su estilo a Ciudad Gótica. La ciudad no es realista. Es un mundo casi propio, oscura, con arquitectura gótica. Edificios exagerados, callejones interminables, todo construido principalmente en estudios como Pinewood Studios, nada de digital, todo físico, maquetas gigantes, sets enormes, iluminación muy controlada para crear una atmósfera cerrada. Y eso cambia completamente la sensación del personaje. Antes de eso, Batman en el cine había sido más ligero. Aquí no. Esta versión es más seria, más oscura, más cercana a la idea del cómic en su tono visual, no tanto en el realismo. Y eso también se nota en el villano. El Joker, interpretado por Jack Nicholson, que mezcla caos, humor y violencia en un solo personaje. El resultado fue claro. Batman fue un éxito enorme en taquilla. No solo funcionó comercialmente, también cambió la forma en que Hollywood veía las películas de superhéroes. A partir de ahí, dejaron de ser solo productos ligeros y empezaron a explorar tonos más oscuros. Y para Burton esto significó algo importante. Podía trabajar con proyectos gigantes sin perder su identidad. Si hay una película donde todo lo anterior se une, esa es El joven Manos de Tijera de 1990. Aquí, Tim Burton ya no está probando ideas, está mostrando directamente su forma de ver el mundo. La historia es simple en apariencia. Un ser creado artificialmente con tijeras en lugar de manos, que intenta vivir en un vecindario suburbano perfecto. Pero lo interesante no es la historia en sí, sino el contraste, un personaje diferente en un mundo que exige normalidad. Y ese es el punto central de Burton, porque si miras bien, casi todas sus películas giran alrededor de lo mismo. Personajes que no encajan, mundos demasiado ordenados o demasiado caóticos, y una sensación constante de estar fuera de lugar. En El joven Manos de Tijera, ese vecindario perfecto se siente frío, superficial, casi artificial, mientras que el personaje raro, el que viene de afuera, es el que termina mostrando más humanidad. Y ahí es donde está la idea central. Lo diferente no es el problema, sino la forma en que el mundo lo interpreta y lo trata. Visualmente, además, aquí su estilo ya está completamente definido. Contrastes fuertes entre lo oscuro y lo colorido. Escenarios que parecen sacados de un cuento gótico y una mezcla constante entre lo melancólico y lo fantástico. A partir de este punto, su identidad ya no cambia demasiado. Más bien, se mantiene y se adapta a distintas historias. Desde ahí, el estilo de Tim Burton ya está claramente establecido, pero lo interesante es ver cómo lo sigue aplicando en distintos proyectos sin perder su esencia. Después de eso llega la película Batman Regresa, en 1992. Y aquí Ciudad Gótica da un paso más hacia su propio mundo. Es más oscura que en la primera película, más exagerada en su estética y más cercana a la visión de Burton que a la versión tradicional del cómic. No es solo una continuación, es una reinterpretación más personal, con personajes más extremos y un tono visual que ya se siente completamente suyo. Un par de años después, en 1994, hace algo completamente distinto con Ed Wood, una película en blanco y negro basada en un director real considerado el peor de la historia del cine. Pero Burton no lo trata desde la burla, sino desde la empatía, mostrando a alguien que aunque no tenía talento técnico, sí tenía una obsesión real por hacer películas. Esa mirada lo aleja de la comedia fácil y lo acerca más al humano. En 1996 cambia de tono con Marcianos al ataque, una sátira de ciencia ficción donde los extraterrestres invaden la Tierra de una forma completamente absurda. Es una película intencionalmente exagerada, con humor negro y efectos visuales muy artificiales, casi como si todo fuera un cómic llevado al cine. En su momento no fue bien recibida por todos, pero con los años se convirtió en una película de culto. Después, en 1999, llega La leyenda del jinete sin cabeza, donde retoma el terror clásico, pero lo convierte en algo visualmente muy atmosférico. Todo está envuelto en niebla, sombras, escenarios cerrados y una sensación constante de tensión. Más que en la historia, lo que destaca aquí es el ambiente. En 2003 sorprende con El Gran Pez, que es probablemente una de las películas más emocionales.
Para mí, una de las mejores. Aquí la fantasía no está en monstruos ni en mundos oscuros, sino en la forma en que un padre cuenta su propia vida como si fuera un cuento exagerado. Es una historia más cercana, más simple en apariencia, pero muy personal en el fondo. 2 años después, en 2005, vuelve a la animación con La novia cadáver, hecha en stop motion, una técnica donde cada movimiento se construye fotograma por fotograma. La historia, aunque gira en torno a la muerte, tiene un tono sorprendentemente cálido, con ese contraste típico suyo entre lo macabro y lo romántico. Y antes de eso, aunque no como director, hay una pieza clave en su universo, El extraño mundo de Jack, de 1993, que estoy segura que la has visto. Aunque la dirección es de Henry Selick, la historia, los personajes y el diseño vienen de Burton. Jack Skellington, el personaje principal, terminó convirtiéndose en uno de los íconos más reconocibles de la animación moderna, especialmente por ese cruce entre Halloween y Navidad que define toda la película. En 2007 da otro gran giro con El barbero diabólico de la calle Fleet, un musical oscuro ambientado en Londres victoriano. Aquí combina canciones con una historia de venganza bastante violenta, pero sin suavizar el tono, manteniendo ese equilibrio entre lo teatral y lo siniestro. En 2010 llega Alicia en el País de las Maravillas, una reinterpretación visual muy marcada del clásico. Fue un éxito enorme en taquilla, impulsada sobre todo por su estética digital y el mundo fantástico que construye, aunque dividió bastante a la crítica. En 2012 retoma el stop motion con Frank Winnie, que en realidad amplía un cortometraje que él mismo había hecho años atrás, como ya lo mencioné anteriormente. Es una historia sencilla sobre un niño que revive a un perro, pero contada con ese estilo entre lo nostálgico y lo extraño que lo caracteriza. Más adelante, en 2019, dirige Dumbo, una adaptación en acción real del clásico de Disney. Aunque aquí su estilo se siente más contenido en comparación con otras de sus obras, lo que generó opiniones más divididas. Y finalmente, en 2024, regresa a uno de sus mundos más reconocibles con Beetlejuice, recuperando el espíritu de la película original de 1988, pero adaptada a una nueva etapa y a una nueva audiencia. A lo largo de su carrera, Burton vuelve siempre a la misma idea, pero en distintos formatos. A veces es un niño que no encaja, a veces un muerto que observa a los vivos, a veces un mundo donde lo extraño es normal, pero el centro es el mismo, la sensación de no pertenecer del todo, y eso es lo que hace que su estilo no dependa del género, sino del punto de vista. Por eso puedes reconocer una película suya sin ver el nombre. En lo personal, Burton ha sido bastante reservado. Estuvo en una relación durante varios años con la actriz Helena Bonham Carter, con quien además trabajó en varias películas como El barbero diabólico de la calle Fleet o Charlie y la fábrica de chocolates. Tienen 2 hijos juntos, aunque actualmente no están en pareja. En cuanto a su vida actual, vive entre Estados Unidos y Reino Unido, manteniendo un perfil relativamente bajo fuera del cine. En los últimos años, su nombre volvió a sonar fuerte con la serie Merlina, donde participó como productor ejecutivo y dirigió varios episodios. La serie se convirtió en un fenómeno global, especialmente porque introdujo su estilo a una audiencia más joven. Sobre el futuro, Burton no ha anunciado una dirección clara fija, pero sigue activo en el cine y televisión, eligiendo proyectos que encajen con su estilo más que con tendencias del momento. Al final, la carrera de Tim Burton no se entiende como una evolución tradicional. No es alguien que cambió su estilo para encajar, sino alguien que mantuvo una visión muy específica durante décadas, adaptándola a distintos formatos, y quizás por eso su cine sigue reconocible incluso hoy, porque más allá de las historias, lo que siempre vuelve es la misma idea, personajes que no encajan, pero que aún así encuentran su lugar. Si te gustan este tipo de historias donde el extraño tiene su lugar, te recomiendo que veas la biografía de Guillermo del Toro, que ya está en el canal. Tiene muchos puntos en común, pero también diferencias que valen la pena. Nos vemos en el próximo video.